En las últimas horas, el caos ha estallado en distintas regiones de Ecuador debido a enfrentamientos sangrientos entre pandillas y el Estado, provocando secuestros, altercados, explosiones y hasta la misma muerte a muchos oficiales, conduciendo así todo esto a una crisis de seguridad nacional que pudiera desembocar en lo que muchos temen, una terrible guerra civil si esto no termina antes. Pero ¿por qué se generó este conflicto? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué está pasando realmente en el Ecuador? Y sobre todo, ¿qué pudiéramos ver en las próximas horas? Hola, Dios te bendiga. Sabes que tenía programado sacar un video distinto hoy, pero hemos tenido que interrumpir la programación para el día de hoy para sacar este video de emergencia de última hora, porque realmente lo que está pasando en Ecuador es terrible y muchos hermanos me han escrito a través de las redes para hablar sobre esto, porque Ecuador necesita de nuestra oración. Y en este video, como pastor, quiero hablar un poco sobre lo que está pasando en este hermoso país. Recuerden que no soy periodista, pero sí quiero al menos darle algunos detalles de lo último que ha llegado en noticias sobre lo que está pasando ahí en Ecuador. Pero también quiero hablarte luego acerca de cómo todo esto está desembocando en el cumplimiento bíblico de las profecías acerca del fin. Y quiero hablarles algo muy importante sobre esto, y al final quiero contarles algo muy personal acerca de cómo yo debía estar supuestamente en estas semanas en Ecuador, pero Dios nos guardó y nos avisó desde antes. Bien, comencemos hablando acerca de qué es lo que está pasando ahora mismo en el país de Ecuador. Y es que, como ustedes saben, el hermoso país de Ecuador ha estado ya sufriendo desde hace varios años, y específicamente en los últimos meses, de mucha delincuencia en el país, disparándose cada año los niveles de crimen a niveles realmente impresionantes, sobrepasando en ciertos momentos muchas naciones en lo que tiene que ver con los niveles de crimen. Y de hecho, como ustedes saben, hace unos meses esta noticia fue terrible: el asesinato de este candidato presidencial, el cual estaba lanzando un mensaje en contra de las pandillas y el crimen, y precisamente a este hombre, en medio de toda la candidatura para la presidencia, lo matan, lo asesinan. Y fue realmente una noticia terrible, y nos habla de cómo ha estado el crimen en ese hermoso país, insisto, llamado Ecuador. De hecho, hace unos días secuestraron ahí en Ecuador a un pastor amigo nuestro, acerca del cual oramos a Dios, y escuchamos ayer de cómo milagrosamente Dios permitió que fuera libertado este hombre sin sufrir daño alguno, por lo cual le damos gloria a Dios. Pero el punto es que Ecuador ha estado bajo la amenaza del crimen, el crimen organizado, las pandillas. Pero como ustedes saben también, desde hace unos meses este hombre llamado Daniel Noboa tomó la presidencia durante algún tiempo breve para sustituir al pasado presidente, y uno de sus mensajes presidenciales ha sido ir en contra de, obviamente, todos estos crímenes y el narcotráfico en el país, la delincuencia, lo cual ha provocado, digamos que ciertos ataques de los criminales, causando disturbios en la población, causando atentados terribles, y la violencia se ha disparado aún más. Pero en las últimas horas, lamentablemente, la situación en Ecuador ha escalado a niveles terribles después que ciertos presos pudieran escapar de una cárcel, entre los cuales estaba uno de los líderes de una de las bandas más terribles de todo el Ecuador, lo cual provocó que el presidente Daniel Noboa decretara en Ecuador un estado de alerta, un estado de excepción, donde se realiza un toque de queda entre las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana durante 60 días, para así facilitar, digámoslo así, que las Fuerzas Armadas puedan trabajar en la búsqueda de este hombre, y también trayendo la seguridad para el país. Pero este decreto del presidente ha causado también que la ira de los presos, de los criminales en las cárceles, estalle, por lo cual ha habido altercados y alborotos y revueltas en muchas cárceles
en medio de las cuales muchos criminales han tomado el control de las cárceles, tomando así como rehenes a los mismos guardias. Tremendo, terrible esto, y mandando videos y mensajes al presidente para que él pare con toda esta persecución hacia la delincuencia, pero no solamente dentro de las cárceles, sino también afuera en la población, en las calles de Ecuador. El crimen ha sido terrible y hemos visto videos tremendos de vehículos y gasolineras explotando. Hemos visto videos de secuestros, como recientemente tomaron los delincuentes hasta un canal de televisión, una universidad, etcétera. En fin, lo que está pasando en Ecuador es terrible. Es un conflicto y muchos temen que se cree una guerra civil en la nación, por lo cual debemos orar por Ecuador. Y el pueblo de Dios, el pueblo cristiano que está ahí en Ecuador, está pidiendo al mundo que por favor oremos a Dios para que traiga tranquilidad, para que traiga sosiego a esa hermosa nación, ya que muchas familias inocentes se están viendo bajo las amenazas de todas estos crímenes, y realmente es un tiempo bien terrible lo que está pasando ahí en Ecuador, y debemos orar por eso como cristianos que somos. Ahora bien, quiero hablarles sobre algo muy importante, y es que lo que estamos viendo, mi estimado hermano, en Ecuador es lo que se ha ido ya repitiendo en varios países hace algunos meses, años. Se recuerda que una vez más en cada país de Sudamérica especialmente ha habido revueltas similares, y todo esto no solamente nos habla de la crisis que hay en muchos presidentes y gobiernos para poder tomar control de los países y establecer la seguridad, también nos habla de cuánto pecado, cuánto crimen, cuántos endemoniados, cuánta gente terrible, guiados por el mismo diablo, traen muerte a tantos países hermosos, quitando así la paz de tantas naciones. Pero también esto, mirándolo desde un lente, digámoslo así, profético, nos habla de cómo todo esto está conduciendo al cumplimiento de la profecía bíblica. Y es que lo que la profecía bíblica enseña es que el mundo se tiene que poner de mal en peor, y sobre todo los gobiernos de los países tienen que perder la autoridad sobre su pueblo, para que entonces se predique políticamente un mensaje de un solo gobierno de paz y seguridad. Por esto la palabra enseña en Apocalipsis capítulo 6 que cuando se abre el primer sello, se muestra al anticristo montado sobre un caballo blanco, con un arco levantado en su mano, pero sin flechas, un mensaje de paz y seguridad. Y esto habla de lo que también la Biblia confirma en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:3, que el anticristo vendrá con un mensaje de paz y seguridad. Y obviamente no tendría ningún sentido un mensaje de paz y seguridad si el mundo estuviera en tranquilidad. Y es por esto que el mundo entero está viviendo un tiempo de zozobra, y lo seguiremos viendo en cada país, no solamente en el Medio Oriente, sino también en varios países. Precisamente esto: gobiernos perdiendo la autoridad, el crimen, las pestes, en fin, caos terribles, lo cual todo desembocará en que las naciones pidan un solo gobierno, y ahí entonces es que se manifestará entonces el anticristo, lo cual obviamente nos debe llevar a orar, sí, por nuestras naciones, pero aquello que estamos mirando también las profecías bíblicas, y que sabemos en qué tiempo nos ha tocado vivir, un tiempo en el cual no sabemos cuándo el Señor exactamente regresará, en qué año, en qué mes o en qué día. Sí sabemos al menos que Cristo viene muy pronto, y esto debe convocarnos a buscar a Dios, a consagrarnos más para Dios, porque el tiempo está cercano. Y sí, les prometí que iba a hablarles acerca de algo muy personal, y era que el año pasado estábamos planificando realizar una campaña en Ecuador para este mes de enero o el siguiente mes de febrero, y aún tenemos ese plan. Pero es curioso cómo Dios nos indicó el año pasado de que aún no era el tiempo. Y esto me alegra ver cómo Dios siempre nos guía, le guía a cada cristiano para saber su perfecta voluntad. Y oramos que Dios nos permita estar muy pronto
en Ecuador. Iba a ser allá en Guayaquil, mediante Dios. Pero menciono esta anécdota solamente para inspirarle a que cada uno de nosotros tenga una relación cercana con el Espíritu Santo, porque el Señor siempre nos guiará a toda verdad, a su perfecta voluntad. Por lo cual quiero finalizar este video orando con ustedes al Señor para que tenga misericordia de Ecuador. ¿Se atreven conmigo? Padre, oramos en este momento, mis hermanos y yo, unidos a través de las redes sociales, clamando por misericordia, en este caso para el país de Ecuador. Oramos que tengas misericordia, trae paz a esa nación. Mira cuántos hermanos nuestros están en peligro ahí en Ecuador, y oramos para que tengas piedad, tengas misericordia, y que tu gracia se extienda una vez más sobre esa hermosa nación. Ten misericordia de Quito, Ecuador, de Guayaquil. Ten misericordia de tantas personas que están bajo peligro. Dale sabiduría también a los dirigentes para que puedan obrar de manera correcta, con sabiduría. Y oramos que reprendas todos esos demonios de ira, contienda, de muerte, de crimen que están ahora mismo manipulando a las personas de esta manera en este país tan amado. Oramos por misericordia, te lo pedimos, Padre, y oramos que cualquier persona que vea este video y que aún no sea cristiana pueda hoy ser salva y aceptar a Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Mi hermano querido, solamente Jesucristo es el príncipe de la paz. Y termino con ese mensaje. Muy bien, quiero recomendarte que mires a continuación dos videos. Uno de ellos, oiga esto, muy importante. Hace unas semanas hablé acerca del príncipe de Persia que vio Daniel en visión, y hablé sobre cómo hay principados satánicos sobre ciudades y países. Y creo que es muy importante que la iglesia vea ese video relacionado con lo que está pasando ahora en Ecuador, para que la iglesia sepa cómo pelear, cómo batallar espiritualmente a favor de su ciudad y de su nación. Así que por favor vayan a ver ese video. Y también hay otro video que te recomendaré que tiene que ver con el arrebatamiento, el origen de la doctrina del rapto secreto. ¿Es bíblico o no? ¿Quién fue el creador? ¿Será cierto que fue un tal Nelson Darby? Bueno, en ese video lo explicamos todo, así que te dejaré por aquí en la pantalla estos dos videos para que los veas ahora mismo. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video, Dios mediante. Maranata.